En la clase de hoy vamos a estar haciendo una introducción a lo que es el periodo de la primera presidencia de Perón, que va de 1946 a 1952, que es un poco lo que van a estar hablando ustedes en la clase de mañana, ¿no? Y que vamos a volver a discutir un poco el lunes. Básicamente nosotros habíamos llegado hasta estas elecciones del 46, ¿no? Donde Perón se presenta con su nuevo partido laborista, ¿no? En las elecciones presidenciales. Se impone con su fórmula Perón-Quijano, es decir, el vicepresidente, y se va a imponer triunfando, bueno, no solo en esta elección presidencial, sino también con una gran cantidad de gobiernos provinciales y alcanzando mayoría tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, ¿no? Lo cual implica como una gran diferencia a lo que fue, por ejemplo, el gobierno de Irigoyen, ¿no? Donde Irigoyen se encontraba siempre con un Congreso sumamente opositor, ¿no? Que le iba a impedir un montón de lo que quería hacer, ¿no? Muchos de los proyectos de ley que proponía, por ejemplo, eran rechazados y además se encontraba con una gran oposición en los gobiernos provinciales. Estas herramientas, por decir de alguna manera, que tiene Perón en su primer gobierno, que son, bueno, esto de tener mayoría en el Congreso y el acompañamiento, ¿no? de un buen número de gobernadores, son indispensables para que pueda empezar a concretar una serie de medidas, ¿no? Que van a continuar un poco, no solo esta industrialización que se había iniciado durante la década infame, sino además todas las políticas que había planteado Perón desde su rol en la Secretaría de Trabajo, que básicamente implicaban esta industrialización, ¿no? de industria liviana, por la vía de un Estado que interviniera en la economía y que garantizase la expansión, ¿no? de la producción nacional destinada al mercado interno. Esto de la industrialización por sustitución de importaciones, que sea para que se consuma internamente y no se requiera, ¿no? Eh, recurrir a las importaciones, ¿no? del mercado externo y que no se requiera acudir, ¿no? a las importaciones desde un mercado externo. Para esto era fundamental, ¿no? que aumente el consumo, ¿no? el consumo interno, lo cual iba a generar, ¿no? que si la gente consume más, es decir, está comprando más bienes, adquiriendo sí, bienes y servicios, los productores se van a ver beneficiados y van a crecer económicamente, no es como todo un ciclo de crecimiento. En este sentido, nada, para que crezca el consumo, evidentemente lo que hay que hacer es hacer que crezcan los salarios. Si la gente tiene más dinero, puede consumir más. Esta intervención estatal se va a dar, bueno, sobre todo con dos hechos bastante relevantes, que son la nacionalización del Banco Central, que le permitía al Estado controlar el otorgamiento de créditos, y con la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, o como lo vamos a mencionar de acá en adelante por su sigla, el IAPI, a través del cual el Estado lo que hacía era comprarle la producción a estos productores locales de cereales y carnes, que luego vendía el mismo Estado a un precio más alto en el mercado externo. Es decir, básicamente dejaba la exportación en manos del Estado, ¿no? Le compraba la producción que podría estar destinada para exportación a los productores y era el Estado mismo, ¿no? el que decidía exportarlo. Esto evidentemente le trae un beneficio al Estado que está comprando estos productos a un precio y vendiéndolos a un precio más alto en el exterior, a partir del cual, ¿no? con esta ganancia que se genera, lo reinvierte en créditos para la industria nacional, ¿no? para que, bueno, nuevamente se esté desarrollando esta industria y para el consumo en el mercado interno. Este plan económico iba a ser presentado por el peronismo como primer plan quinquenal. Quinquenal significa de 5 años porque se suponía que era la planificación de la economía entre 1947 y 1952, que es cuando terminaría esa primera presidencia de Perón, y básicamente exponía como objetivos, ¿no? todo esto de ampliar el mercado interno con industria liviana, con nacionalización de servicios también, que eso es bastante relevante, etcétera, etcétera. La gran bandera del peronismo, ¿no? va a ser esto de la justicia social, que es un concepto que básicamente implica la llegada, ¿no? a una sociedad más equitativa, más igual, a partir de una mejor distribución de los bienes y los servicios, es decir, que no haya grandes diferencias en lo que puede hacer o a lo que puede acceder una persona y otra, lo cual implicaría, ¿no? que esta sociedad sea más justa, por decirlo de alguna manera.
lo cual se va a ver reflejado en muchas de las políticas de este gobierno, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, que en 1949 se cree en el Ministerio de Educación de la Nación, que permitía centralizar la enseñanza, es decir, sentar las bases de la enseñanza para todo el país, y también del de salud pública, ¿no? Que va a impulsar la construcción de numerosos hospitales, de campañas sanitarias, etcétera, etcétera. Además, ¿no? De continuar con una legislación laboral, como se había planteado Perón desde su rol en la Secretaría de Trabajo, ¿no? Que le otorgue a los trabajadores un montón de derechos, como por ejemplo indemnizaciones, vacaciones pagas, aguinaldo, etcétera, etcétera. O incluso, por ejemplo, crédito para sectores populares, ¿no? Que puedan acceder a una vivienda, que básicamente es lo que va a complementar, ¿no? Esto de la justicia social. Otro de los hechos de mayor importancia durante esta presidencia es la reforma constitucional de 1949. Básicamente en ese año el peronismo llama a una Asamblea Nacional Constituyente, que básicamente es una reunión de representantes, ¿no? A nivel nacional, para justamente discutir una nueva constitución. En esta constitución, por ejemplo, va a quedar establecida la posibilidad de una reelección, ¿no? De presidente y vicepresidente, lo cual va a permitir que en las elecciones del 52 Perón vuelva a ser elegido presidente. Además queda también, ¿no? Como fuertemente marcada esta cuestión de la doctrina justicialista, ¿no? Que básicamente implica que queden expresos en esa constitución los derechos de los trabajadores, de la niñez, de la ancianidad, etcétera, etcétera, remarcando, ¿no? Que esta economía en la cual tiene que intervenir el Estado va a tener como objetivo que haya bienestar social, ¿no? Que sean utilizados todos los mecanismos económicos posibles para generar esta sociedad más justa. Sorprendentemente, por decirlo de alguna manera, el derecho a huelga no es incluido, ¿no? Que eso es un dato de relevancia, es decir, no queda incluido en esa constitución que los trabajadores tienen derecho a las huelgas, ¿no? Como forma de protesta. Otro de los hechos de mayor importancia durante esta presidencia es la reforma constitucional de 1949. Básicamente en ese año el peronismo llama a una Asamblea Nacional Constituyente, que básicamente es una reunión de representantes, ¿no? A nivel nacional, para justamente discutir una nueva constitución. En esta constitución, por ejemplo, va a quedar establecida la posibilidad de una reelección, ¿no? De presidente y vicepresidente, lo cual va a permitir que en las elecciones del 52 Perón vuelva a ser elegido presidente. Eh, Además queda también, ¿no? Como fuertemente marcada esta cuestión de la doctrina justicialista, ¿no? Que básicamente implica que queden expresos en esa constitución los derechos de los trabajadores, de la niñez, de la ancianidad, etcétera, etcétera, remarcando, ¿no? Que esta economía en la cual tiene que intervenir el Estado va a tener como objetivo que haya bienestar social, ¿no? Que sean utilizados todos los mecanismos económicos posibles para generar esta sociedad más justa. Sorprendentemente, por decirlo de alguna manera, el derecho a huelga no es incluido, ¿no? Que eso es un dato de relevancia, es decir, no queda incluido en esa constitución que los trabajadores tienen derecho a las huelgas, ¿no? Como forma de protesta. Para cerrar esta clase vamos a hablar, ¿no? De una de las grandes figuras, de las figuras más relevantes de este periodo peronista, que fue María Eva Duarte, que era la esposa del presidente Perón, que va a tener un protagonismo político fundamental
En primer lugar, para que se sancione el voto femenino en 1947 y luego desde su fundación, la Fundación Eva Perón, a partir de la cual va a realizar una intensa labor social que lo que va a hacer es permitir reforzar el vínculo que hay entre el peronismo y los sectores populares a partir de, por ejemplo, el otorgamiento de becas a quienes requieran becas para estudiar o de elementos que puedan facilitar que alguien sin trabajo pueda obtener uno. Por otra parte también la construcción de viviendas, ¿no? De instituciones educativas, de hospitales, etcétera, etcétera. Hacia 1952 Evita, que había tenido que bajarse de una candidatura a vicepresidenta de Perón para las elecciones de ese año, por estar bastante enferma, muere, lo cual, bueno, genera un dolor popular inmenso, sobre todo, ¿no?, en estos sectores trabajadores que se están viendo ampliamente favorecidos por todas estas políticas, aunque bueno, también permite que los opositores expresen todo su odio, ¿no?, ya que veían en Evita el símbolo de una supuesta actitud demagógica del gobierno, ¿no? Demagogia significa básicamente la utilización de promesas de difícil cumplimiento sobre todo, ¿no?, para ganarse el apoyo popular y mantenerse en el poder. Y que todo eso era solamente una estrategia, ¿no?, para que el líder Perón se mantenga en el poder, ¿no?, que todas estas políticas y todas estas promesas que hacía el peronismo eran solamente para ganarse el apoyo popular y poder mantenerse en el poder y seguir ganando elecciones, ¿no?, y así sucesivamente. Cerramos esta clase acá por hoy, entonces seguramente la semana que viene volvamos a repasar un poco estos temas y además agreguemos, ¿no?, lo que fue la segunda presidencia de Perón, que va a ser el periodo 1952-1955, que nuevamente va a haber una presidencia cortada, ¿no?, por un golpe de Estado. Así que eso, nos vemos la semana que viene.